Esta semana en el Senado de la República compareció la titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, esto en el marco de la glosa al primer informe del Ejecutivo. Ante Comisiones Unidas de Desarrollo Social, Asuntos Indígenas y Desarrollo Regional del Senado de la República, la secretaria destacó que la política social del gobierno federal se basa en un enfoque de derechos para los ciudadanos y resaltó además la importancia de trascender a una visión que permita transformar de fondo las condiciones de pobreza y desigualdad. Estamos trabajando de manera coordinada con todos los gobiernos estatales, independientemente de su signo político. Con todos hemos firmado acuerdos integrales de coordinación. Con todos hemos transparentado los recursos del ramo 20 que les corresponden, multiplicados hasta por 5 o 6 veces de lo que habían venido ejerciendo los gobiernos a nivel estatal. Comentó que de acuerdo con informes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 2010 la carencia alimentaria fue en aumento, así como el poco acceso a la seguridad social de los mexicanos, por lo que se crearon estrategias como la Cruzada Nacional contra el Hambre. Y por ello se puso en marcha la Cruzada Nacional contra el Hambre con una población objetivo que fue definida a partir de aquellos que tienen pobreza extrema y carencia alimentaria, y que nos diera una cifra de 7.4 millones de mexicanos. Una cruzada nacional contra el hambre que se planteó 5 objetivos y que tiene como eje central el ejercicio de un derecho que está en nuestra Constitución, que es el derecho a la alimentación. Robles Berlanga también habló de programas pilotos que ha implementado la Secretaría a su cargo, como son los comedores comunitarios en localidades de Guerrero y el fortalecimiento a los programas de apoyo a sectores como el de adultos mayores. Hemos afiliado en tan solo estos meses más de la mitad de los adultos mayores que se afiliaron durante 6 años. Y este programa de adultos mayores es parte del esquema de seguridad social universal que se pondrá en marcha. Luego de la exposición inició la ronda de preguntas, respuestas y comentarios. La senadora del Partido del Trabajo, Marta Palafox, señaló que el país vive momentos críticos como las contingencias causadas por fenómenos meteorológicos. Además expresó su preocupación por el posible recorte a algunos programas sociales. ¿Cómo considera usted deben implementarse medidas de emergencia para cubrir estas posibles contingencias en el futuro? Debido a los recientes desastres causados por la naturaleza, considero que se han recortado o se van a recortar algunos programas de apoyo. A mí me preocupa que para el año próximo se recorte el programa de atención a los jornaleros agrícolas. Yo soy una convencida que lo que tenemos que hacer es tener esta infraestructura institucional en las comunidades más pobres del país, para que la gente, los niños, las niñas coman, pero también para que en estas situaciones de emergencia haya una base sólida que permita sortear la contingencia como pasó en algunas comunidades de la montaña guerrerense. En el estado de Veracruz están solicitando auxilio, se sienten desplazados y consideran que también están sufriendo devastación importante que ha sido sistemática a lo largo de esta temporal que hemos tenido. Y la otra, a los estados de la República donde no han tenido estas contingencias, no los olviden, mi estado Tlaxcala también es pobre y necesita que vean los ojos hacia allá. El Partido Verde Ecologista dijo que se avanza en el combate a la pobreza y destacó la ruta que ha trazado el gobierno federal en materia social. El senador Luis Armando Melgar también reconoció que aún existen muchos retos para mejorar las condiciones de vida de millones de mexicanos. Pero lo que sí podemos hacer es tener con enorme claridad cuáles son los retos que se tienen que hacer, con esa idea y con esa visión moderna de una política social de resultados. No estamos resolviendo el problema. Entonces, ¿qué queremos con oportunidades? Queremos vincularlo a lo productivo, que el subsidio sea una plataforma temporal en lo que se consolida el aspecto productivo de esa familia. El 40% de las familias de oportunidades tienen tierra. Pues hay que vincularlas a los programas de Zagarpa. Se tiene que entender con claridad qué significa contención social y qué significa darle a todas esas personas una vida digna en esa condición, pero también entender y ser conscientes de que ahí no está la solución. Eso es contención. La solución está
en transitar hacia una economía formal. El grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, PRD, en voz de la presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, la senadora Lorena Cuéllar Cisneros, afirmó que la pobreza es prácticamente la misma desde hace varios años y señaló que el camino de la justicia social no son las reformas planteadas por el Ejecutivo. ¿Cuáles serían, a su juicio, las transformaciones medulares que deben realizarse en la política macroeconómica de manera que la economía del país crezca, se generen empleos formales, se recupere la capacidad adquisitiva del salario, se elimine la inequidad y la desigualdad social? El primer gran cambio que yo podría establecer es que no es exclusiva de la Secretaría de Desarrollo Social, que es una política que entiende la coordinación de todas las áreas del gobierno vinculadas a los derechos sociales y, por supuesto, a la economía como un aspecto central. Esto ya es un gran cambio. La economía no va divorciada de la política social. Y hoy tenemos que el número de mexicanos en situación de pobreza ha crecido al pasar de 40.2 millones en 1990 a 50 millones en el 2012. El rumbo de este gobierno indica que por ahí seguirán las cosas. Acción Nacional señaló que al principio del gobierno se habló de definir una política social única para el país, así como transparentar las políticas sociales. El senador Fernando Herrera dijo que son temas que aún continúan pendientes. También se externaron preocupaciones en materia de política social en estados como Coahuila. ¿Cómo sustentar que el punto de partida de la política social de la presente administración es el reconocimiento pleno a los derechos sociales, cuando, de acuerdo al segundo informe trimestral de las finanzas públicas, los programas de apoyo a la adquisición y mejora de la vivienda han ejercido menos de la mitad del presupuesto aprobado para el 2013? Que el padrón de los programas de la Secretaría de Desarrollo Social están publicados. Si usted se mete a nuestra página, le hace un cliccito, ahí los va a tener. Lo que no existe es un padrón único de beneficiarios. Y es una de las grandes tareas que hemos planteado desde el principio y que forma parte de los acuerdos que hemos firmado con los gobernadores, incluidos los del Partido Acción Nacional. Yo le quiero pedir, por favor, que nos ayude con este tema en concreto. Le puedo hacer llegar a su oficina estos casos. Son más de 200 amparos que hemos ganado en favor de familias desprotegidas que sí requieren del programa, y que la autoridad en Coahuila de la CEDESOL no está respetando el derecho y la garantía de audiencia que por reglas de operación y por nuestra propia Constitución se debe de otorgar. El senador del PRI, Jesús Casillas, señaló que la deuda social con los sectores vulnerables de la población es grande y que se requiere un crecimiento económico sostenido para combatir la pobreza. Estamos hablando de más de 50 millones de mexicanos que no cuentan con recursos monetarios ni pueden ejercer sus derechos sociales. Por eso le solicitamos a la CEDESOL y a su titular que sean congruentes con el mandato del presidente y con los anhelos de millones de mexicanos que quieren una nación más incluyente, justa y equitativa. Mientras el país no crezca por lo menos a un 5%, no vamos a modificar la gráfica. Y dentro de 6 años, quien esté aquí sentado como secretaria o secretario de Desarrollo Social va a seguir platicando lo mismo. Entonces, hay más presupuesto o ha habido más presupuesto en los últimos años, ha habido más cobertura, pero también más pobreza. Eso es una realidad que no debemos dejar de reconocer.